Pues ya lo han visto, la precaución y la información son dos armas contra las nuevas drogas. Les hablamos ahora de un asunto mucho más agradable. La semana que viene es muy probable que se haga oficial la declaración como Patrimonio de la Humanidad de los dólmenes de Antequera, una de las mayores construcciones megalíticas del continente europeo. La candidatura malagueña, única que presenta España, incluye también a la Peña de los Enamorados y al Torcal, un bellísimo conjunto lleno de historia y de magia que vamos a conocer desde su interior. Estas piedras guardan 6.000 años de historia y muchas incógnitas. Los sepulcros megalíticos son tal vez la expresión más antigua de la arquitectura, la primera vez que hombres y mujeres dejaban su huella en el paisaje. ¿Qué los movió a construirlos? ¿Cómo desplazaron esas enormes rocas? Los dólmenes de Antequera son una referencia entre las construcciones funerarias de la prehistoria en Europa y aspiran a sumarse a la lista de bienes protegidos como Patrimonio de la Humanidad. Buenos días a todos y a todas y bienvenidos al conjunto arqueológico de los dólmenes de Antequera. Bueno, pues como explicábamos, a través de los materiales que aquí podéis ver en esta mesa, podemos ver un poco cómo fue la evolución de la prehistoria. Ángel es uno de los guías del conjunto arqueológico. Con este grupo de estudiantes hace un pequeño viaje en el tiempo hasta el Neolítico. ¿Quiénes fueron los constructores de los dólmenes? Porque siempre que hablamos del hombre y de la mujer de la prehistoria, y rápidamente pensamos en una persona muy peluda, que viste con pieles, que caza animales y que vive en cuevas. Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la prehistoria es un periodo grandísimo. Las comunidades que vivían en esta fértil vega de Antequera ya habían dejado de ser nómadas, cultivaban la tierra y cuidaban el ganado. El tener la alimentación asegurada mediante la agricultura y la ganadería es lo que le va a hacer a este tipo de comunidades pensar en otro tipo de cosas. Por ejemplo, ¿qué ocurre después de la muerte? A finales del Neolítico van a construir los dólmenes, que son tumbas funerarias, lugares de enterramiento principalmente. Las sociedades que construyeron los sepulcros megalíticos, no solamente los de Antequera, sino en general todos los del occidente europeo, pues son sociedades que, lo primero que tenemos que saber es que son sociedades formadas por hombres y mujeres anatómicamente modernos, o sea, son como nosotros. Las manifestaciones que nos han dejado, empezando por ejemplo por los propios sepulcros megalíticos, nos hablan de unas sociedades ricas, complejas, humanas, profundamente humanas. Y fijando en todo momento en los bloques de las paredes, cubiertas, en los pilares y en la anchura, ¿vale? El dolmen de Menga es uno de los 3 sepulcros que componen el conjunto arqueológico de Antequera. Vamos a mirar primero hacia arriba. La última losa situada al final en la parte superior es uno de los bloques de piedra de mayor tamaño utilizado en monumentos prehistóricos, 150 toneladas. Tened en cuenta que este bloque de piedra en el centro llega a alcanzar aproximadamente 1,5 metros de anchura, 1,5 metros de grosor, ¿vale? Más de 5.000 años después, nos sigue asombrando cómo estas comunidades neolíticas conseguían mover las enormes moles de piedra con las que construyeron el dolmen de Menga, el de mayores dimensiones de Europa. Los investigadores suponen que aprovechaban las fracturas naturales de las rocas y las rompían utilizando cuñas de madera y agua hirviendo. El desplazamiento de grandes bloques de piedras parece que se hicieron sobre troncos de madera. La utilización, por ejemplo, de cornamentas de ciervo para las labores de minería, pero no deja de ser una aproximación a cómo tuvo que ser. En cualquier caso, la muestra evidente de las construcciones con las que nos encontramos es algo que demuestra de forma clara que dominaban las técnicas, ¿no? Una tras otra iban encajando las piedras en una zanja que era la línea de cimentación.
Para colocar las losas del techo rellenaban con tierra al interior. Al retirar después esa tierra, la cubierta descendía hasta descansar sobre las paredes de la cámara. Finalmente, cubrían toda la construcción formando un pequeño túmulo. Nos hemos detenido aquí para observar una parte muy importante de estos monumentos, como es la montaña que lo cubre. En Antequera tenemos la suerte de que los 3 dólmenes siguen conservando el túmulo, lo cual contribuyó sobremanera a su estado de conservación interior. Vamos a conocer ahora el dolmen de Viera. Este dolmen era el más pequeño de los 3 y tiene 4.500 años. El estado de conservación y la monumentalidad de las construcciones son 2 de las razones que han impulsado la candidatura de los dólmenes de Antequera a formar parte de la lista exclusiva de lugares declarados Patrimonio de la Humanidad. Sabían perfectamente cómo se movía el sol y cómo se movían las estrellas. Pensar que para estas comunidades era muy importante conocer estos cambios porque el sol, entre otras cosas, era el responsable de articular los ritmos de la agricultura y, en definitiva, los ritmos de la vida. En este dolmen va a ocurrir un fenómeno que os puedo garantizar que es espectacular observarlo, y es que en 2 momentos concretos, cuando nos va a llegar la primavera y cuando nos va a llegar el otoño, en los equinoccios, al amanecer, la luz del sol se va a ir alineando con el corredor hasta iluminar completamente la cámara mortuoria. En Antequera, de 3 monumentos megalíticos, monumentales los 3, solo uno es canónico, solo uno tiene la orientación canónica, dirige su mirada hacia la salida del sol en el equinoccio de otoño, que es el caso de Viera. Los otros 2 tienen orientaciones terrestres. Esos 3 elementos fueron descubiertos, fueron analizados por el catedrático de Historia de la Ciencia, Michael Hoskin, que fue el que dio las bases, realmente la base importante para esa declaración de Patrimonio Mundial. A partir de ahí se ha hecho mucha investigación sobre los dólmenes. El centro solar del conjunto arqueológico lleva el nombre de este investigador británico, que estudió la orientación de 3.000 sepulcros neolíticos de todo el mundo y comprobó que el 99,9% tienen orientación hacia el sol. En el caso concreto de Menga, no seguiría los mismos patrones que todos los dólmenes que se construirían. Es excepcional. Excepcional en cuanto a la orientación. ¿Por qué? Porque aquí Marca está orientada concretamente hacia la peña. La Peña de los Enamorados. Su forma recuerda un rostro humano que mira hacia el cielo. Esta montaña, en mitad de la vega antequerana, ejerce hoy la misma fascinación que debió producir hace 6.000 años. Entre la Peña y Menga se encuentra el tercer dolmen, el Tolo del Romeral, que mira hacia el oeste. Se justifica esa orientación, esa mirada, porque se interpone en ese eje la llamada Sierra del Torcal, un lugar, un ámbito absolutamente mágico para estas comunidades constructoras y agricultoras del sitio de los dólmenes de Antequera. La Peña y el Torcal, 2 monumentos naturales que junto a los dólmenes integran la candidatura, aunando así arquitectura y paisaje. Hace 200 millones de años, cuando vivían los dinosaurios en la Tierra, todo lo que vamos a conocer hoy hay que pensar que estaría sumergido bajo un fondo marino. A tan solo 12 kilómetros de Antequera, esta sierra nos sorprende con sus caprichosas formas. Una lección de geología, un asombroso ejemplo de paisaje kárstico que se formó en el Jurásico con el choque de las placas continentales. Europa y Asia empiezan a empujar por aquí, África por aquí, y en vez de dar lugar a una montaña que termina en pico y que los sedimentos quedan volcados, dio lugar a una montaña en que la parte de arriba sería totalmente plana como una mesa, y estas capas de estratos de sedimentos, si miramos un poco hacia allá, han quedado totalmente en horizontal. Esa es la peculiaridad de nuestra montaña. Bajo este paisaje casi irreal se ocultan miles de simas y cuevas originadas por la erosión de las rocas calizas. Una de ellas es la Cueva del Toro, datada por los investigadores en los inicios del Neolítico. La provincia de Málaga se caracteriza por tener un patrimonio prehistórico muy importante. En la zona de Antequera eran famosos sus dólmenes, pero había un elemento que no estaba bien reconocido, que era quién eran sus ancestros. Las excavaciones han aportado
que la población neolítica que habita en la zona del Torcal y en concreto en la Cueva del Toro, en primer lugar era una población pastora, en segundo lugar que tiene una economía ganadera, agrícola y artesana. Los pobladores de esta cueva fueron los antepasados de las comunidades que construyeron los dólmenes. Aquí se han encontrado piezas tan importantes como la Venus del Torcal. Los hallazgos de este yacimiento formarán parte del futuro Museo de Prehistoria de Antequera. Es una figura que presenta una esquematización de lo que es el sexo femenino, con una parte central donde viene muy bien marcada lo que es una vulva y las dos partes del cuerpo donde se define el paisaje característico de lo que es la Sierra del Torcal, las famosas torcas, el famoso tornillo, de tal manera que la interpretamos como una abstracción muy importante de lo que es el ser humano con su medio. Estamos en el tercer de los 3 monumentos que componen el conjunto arqueológico Dólmenes de Antequera. Este se llama El Romeral y difiere bastante de lo que habéis visto hasta ahora, de Menga y de Viera. Como veis, ahora ya llegamos a la Gran Cámara. ¿Qué diferencias veis con respecto a los otros dos? Las piedras. ¿Y las formas cómo son? La forma de cúpula. Eso es una de las grandes diferencias y una de las grandes características de este conjunto antequerano, que de los 3 dólmenes que tenemos, los 3 son completamente diferentes. El Romeral fue descubierto en 1904, gracias a la labor y el trabajo de los hermanos Viera. Una calle de Antequera recuerda a estos vecinos de la ciudad. A principios del siglo XX descubrieron 2 de los dólmenes, por eso uno de ellos también lleva su nombre. ¿Tú qué te acuerdas de tu abuelo? De mi abuelo, lo poquillo que sabemos de ellos, que se vinieron de Sevilla, 2 hermanas. Ellos se vinieron de Sevilla, 2 hermanas vinieron a Antequera. ¿Quién los contrató aquí en Antequera para trabajar? ¿El ayuntamiento? El ayuntamiento, yo creo que el ayuntamiento contrató al tío Pepe. José Viera era el jardinero municipal y encargado del cuidado del dolmen de Menga. Su intuición y las leyendas que contaban los más mayores del lugar sobre la existencia de otras cuevas le llevó junto a su hermano a excavar los cerros cercanos. A pesar de la importancia del hallazgo, el patrimonio barroco de la ciudad de